peregrino en la búsqueda de la fe inquebrantable, explorador de los relatos que cimientan nuestra comprensión del plan divino, ¿te has detenido alguna vez a imaginar la magnitud de un juicio global, la aniquilación de toda carne bajo el peso de aguas torrenciales, y la improbable supervivencia de una sola familia en un gigantesco navío de madera? ¿Qué fuerza impulsó a un hombre, aparentemente ordinario, a embarcarse en una tarea tan colosal, tan desafiante a la lógica humana, durante un siglo entero? ¿Qué lecciones cruciales sobre la obediencia radical a la voluntad de Dios, especialmente en los tiempos más oscuros y corruptos, encierra la épica historia de Noé y el arca? Acompáñame en este viaje a través de las aguas del diluvio. Desentrañemos juntos el significado profundo de la obediencia de Noé y descubramos cómo su ejemplo resuena con urgencia en nuestro propio tiempo. No había precedentes de una inundación de tal magnitud. Seguramente, sus contemporáneos lo habrían considerado un loco, un visionario desquiciado consumido por una fantasía religiosa. Esta frase encapsula la esencia de la obediencia radical de Noé. Sin embargo, su mensaje cayó en oídos sordos. La gente continuó en su maldad, despreciando la advertencia divina y burlándose del anciano que construía un barco en tierra seca. La paciencia de Dios se extendía, dándoles la oportunidad de volverse de sus malos caminos, pero su obstinación selló su destino. No cuestionó la orden divina, a pesar de su aparente imposibilidad. No vaciló ante la burla o el escepticismo de su generación. No buscó atajos ni modificaciones al plan de Dios. Simplemente con una fe inquebrantable, se dedicó durante décadas a la monumental tarea de construir el arca, un acto de obediencia que se extendió a lo largo de aproximadamente 100 años. Un siglo entero dedicado a prepararse para un evento que parecía una locura para todos los demás. La tarea de reunir los materiales, construir una embarcación tan grande con los medios de la época, y convencer a su familia de la inminente catástrofe, debió haber sido una prueba inmensa para su fe y su perseverancia. En un mundo que se había alejado progresivamente de su Creador, donde la maldad se había multiplicado hasta límites insospechados y la violencia llenaba la tierra, el corazón de Dios se llenó de profundo pesar. La narración del Génesis describe un panorama sombrío de una humanidad corrompida hasta la médula, donde toda intención de los pensamientos de su corazón era solo el mal continuamente. La Escritura nos dice que Noé era un hombre justo, perfecto en su generación. Noé caminó con Dios, una embarcación gigantesca capaz de albergar a su familia y a una pareja de cada ser viviente sobre la faz de la tierra, ya que un gran diluvio vendría para destruir toda carne en la que hubiera aliento de vida. La magnitud de la tarea era abrumadora. Noé, un hombre sin experiencia en la construcción naval a gran escala, recibió instrucciones detalladas sobre las dimensiones del arca, los materiales que debía usar, madera de gofer, y cómo debía recubrirla por dentro y por fuera con brea para hacerla impermeable. En una época de corrupción generalizada, Noé se mantuvo fiel a los principios divinos. Su vida era un testimonio de rectitud, y su corazón buscaba agradar a su Creador. Esta distinción de Noé, en medio de la depravación, es el primer rayo de esperanza en una historia que, de otro modo, sería de completa desolación. La belleza de la creación original parecía desvanecerse bajo el peso de la iniquidad humana, y la paciencia divina llegaba a su límite. Sin embargo, en medio de esa oscuridad moral, una luz brillaba tenue pero constante: Noé. Fue en este contexto de juicio inminente que la voz de Dios se dirigió a Noé con una instrucción sorprendente e inaudita: construir un arca. Imagina la escena: Noé, un hombre de fe en un mundo escéptico y perverso, recibiendo este encargo extraordinario, pero la Escritura nos da una declaración sencilla pero poderosa: y lo hizo Noé. Conforme a todo lo que Dios le mandó, así lo hizo. Durante ese tiempo, Noé no solo construyó un arca, sino que también actuó como un heraldo de justicia, advirtiendo a sus contemporáneos sobre el juicio venidero y llamándolos al arrepentimiento. Sin embargo, su mensaje cayó en oídos sordos. La gente continuó en su maldad, despreciando la advertencia divina y burlándose del anciano que construía un barco en tierra seca. La paciencia de Dios se extendía, dándoles la oportunidad de volverse de sus malos caminos, pero su obstinación selló su destino.
Finalmente, llegó el día señalado por Dios. Noé reunió a su esposa, a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y a sus esposas, y luego, según la instrucción divina, comenzaron a entrar en el arca parejas de todos los animales, aves y reptiles, todo lo que tiene aliento de vida. Este acto simbólico marcaba el fin de la oportunidad para el resto de la humanidad y el inicio del juicio. Poco después, las aguas comenzaron a descender sobre la tierra, las fuentes del gran abismo se rompieron y las cataratas de los cielos se abrieron, desatando una lluvia torrencial que duró 40 días y 40 noches. El primer acto de Noé, al salir, fue construir un altar a Jehová y ofrecer holocaustos de todo animal limpio y de toda ave limpia, en un acto de gratitud y adoración. Y Dios, al percibir el aroma grato de su sacrificio, estableció un pacto con Noé y con toda carne que había en el arca. Su obediencia no se basaba en la comprensión lógica o la evidencia visible, sino en una fe profunda en la palabra y el carácter de Dios. En tiempos oscuros, cuando todo a nuestro alrededor parece carecer de sentido o ir en contra de los principios divinos, la obediencia radical requiere una fe inquebrantable en aquel que tiene el control último. La obediencia radical, a menudo, nos separará de las normas y valores del mundo que nos rodea, especialmente en tiempos oscuros donde la maldad se normaliza. Su vida de rectitud y su labor constante predicaban un mensaje de juicio inminente y la necesidad de buscar refugio en Dios. Incluso en los tiempos más oscuros, nuestra obediencia radical puede ser una luz que guía a otros hacia la verdad y la salvación. Estar dispuesto a ser diferente, a ir contra la corriente por causa de la justicia y la verdad, es una característica de la obediencia radical. Una promesa de que nunca más habría un diluvio para destruir toda carne, sellando este pacto con el símbolo del arco iris en las nubes. Las aguas subieron impetuosamente, elevando el arca por encima de las montañas más altas, y toda criatura que tenía aliento de vida y se movía sobre la tierra pereció. Solo Noé y los que estaban con él en el arca sobrevivieron al juicio devastador. Fue un espectáculo asombroso, un testimonio del poder de Dios y la obediencia de Noé. La obediencia radical, a menudo, no es un acto puntual, sino un compromiso continuo que exige perseverancia a pesar de las dificultades, los retrasos y la oposición. En tiempos oscuros, mantener la fidelidad a Dios puede ser un camino largo y arduo, pero la recompensa final vale la pena la espera. Flotó sobre las aguas turbulentas, protegida por la mano de Dios, mientras el mundo antiguo llegaba a su fin. Después de 150 días, las aguas comenzaron a bajar, y finalmente el arca reposó sobre los montes de Ararat. Una vez que todos estuvieron a bordo, Jehová cerró la puerta detrás de él, envió un cuervo y luego una paloma para verificar si la tierra firme había aparecido. La segunda vez, la paloma regresó con una hoja de olivo en el pico, señal de que la vida comenzaba a renacer. Finalmente, Dios le dijo a Noé: sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo de toda carne, aves y bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. El arca, construida por la obediencia de un hombre, se convirtió en un símbolo de salvación en medio de la destrucción. La paciencia de Noé se puso a prueba una vez más mientras esperaba que las aguas se retiraran por completo y la tierra se secara. Noé y su familia salieron del arca a un mundo completamente renovado. ¿Qué nos enseña la historia de Noé sobre la obediencia radical en tiempos oscuros? 1. La obediencia se fundamenta en la fe. Noé obedeció a Dios a pesar de lo absurdo que parecía la tarea a los ojos del mundo. 2. La obediencia requiere perseverancia. Construir el arca llevó décadas, un siglo de labor constante y de soportar la burla y el escepticismo. 3. La obediencia aísla en tiempos de corrupción. Noé y su familia fueron los únicos que escucharon y obedecieron la voz de Dios en una generación completamente corrompida. 4. La obediencia es un testimonio para el mundo. La construcción del arca durante tantos años fue un testimonio silencioso, pero poderoso, para la generación de Noé. Su vida de rectitud y su labor constante predicaban un mensaje de juicio inminente y la necesidad de buscar refugio en Dios.
Incluso en los tiempos más oscuros, nuestra obediencia radical puede ser una luz que guía a otros hacia la verdad y la salvación. Finalmente, llegó el día señalado por Dios. Noé reunió a su esposa, a sus 3 hijos, Sem, Cam y Go. La obediencia conduce a un nuevo comienzo y un pacto con Dios. Después del diluvio, Noé experimentó un mundo renovado y estableció un pacto con Dios, una promesa de su fidelidad y misericordia. La obediencia radical, incluso en medio del juicio, abre la puerta a nuevos comienzos y a una relación más profunda y segura con nuestro Creador. En tiempos oscuros, la obediencia nos posiciona para recibir las promesas de Dios y experimentar su gracia restauradora. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Dale me gusta a este video para que este mensaje de fe y perseverancia alcance a más almas. Deja un comentario compartiendo que te enseña personalmente la obediencia de Noé para tu propio caminar con Dios, y suscríbete al canal de Palabra de Dios para seguir profundizando juntos en las Escrituras y descubriendo la gracia transformadora de la obediencia. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús mientras navegas por los tiempos que vivimos. La obediencia radical a los mandamientos de Dios, aunque a veces parezca difícil o incomprensible, siempre conduce a la bendición y a la preservación, tanto para nosotros como para aquellos que nos rodean. En tiempos oscuros, aferrarnos a la voluntad de Dios es nuestro refugio seguro. 6. De la perseverancia ante la adversidad y la trascendencia de la obediencia radical a la voluntad de Dios en los tiempos más oscuros. Nos desafía a examinar nuestra propia obediencia en el contexto de un mundo que a menudo parece alejarse de los principios divinos. ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios y seguir sus instrucciones, incluso cuando parezcan ilógicas o impopulares? ¿Estamos perseverando en la fe a pesar de la burla y el escepticismo del mundo? ¿Estamos siendo un testimonio de justicia en medio de la corrupción? Que el ejemplo de Noé nos inspire a una obediencia radical, una obediencia que no se doblega ante la presión del mundo, que no se desvía ante la dificultad, sino que se mantiene firme en la confianza de que la voluntad de Dios es siempre buena, perfecta y agradable. En tiempos oscuros, la obediencia a Dios es nuestra ancla, nuestra guía y nuestra esperanza de un futuro